Hola, ¿cómo andan? Yo soy Silvina Cisterna, docente de SIM, y en el área de aprendizaje de contenidos integrados hoy vamos a ver restricción del crecimiento intrauterino. ¿Qué es el crecimiento embriofetal normal? Es aquel que resulta de una división y un crecimiento celular sin interferencias, cuyo producto final es un recién nacido de término en el cual se ha expresado totalmente su potencial genético. Ahora, ¿qué es el potencial genético? Esto es difícil de determinar en la práctica clínica porque no es medible. ¿Cómo diagnosticamos el crecimiento fetal normal? Básicamente se realizan tablas comparativas antropométricas de recién nacidos con los estándares obtenidos de neonatos que se consideraron sanos por provenir de embarazos sin patologías conocidas. Las alteraciones del crecimiento fetal pueden darse o en más o en menos. En más se define como macrosomía fetal. En menos como restricción del crecimiento fetal, que es el tema que vamos a abordar en esta charla. Un feto con restricción del crecimiento intrauterino se define como aquel que obtiene un peso inferior al que le correspondería para su edad gestacional. Se deben colocar puntos de corte para poder determinar cuáles son estos fetos, y el punto de corte que se utiliza es el percentil 10 de crecimiento. Ahora, con esta definición surgen dos problemas, que se incluyen como patológicos el 10% de la población de los recién nacidos normales y que existe también un subdiagnóstico de aquellos fetos que no logran alcanzar su potencial de crecimiento, pero que se encuentran por encima del percentil 10. Por ejemplo, un feto que viene creciendo en un percentil 80 de crecimiento y de pronto desciende su crecimiento a un percentil 40, algo le debe estar pasando. Esto puede ser una restricción del crecimiento y pasaría desapercibido si fuéramos estrictos en considerar como punto de corte únicamente el percentil 10 de crecimiento. Entonces profundicemos un poco más esta definición. Básicamente, cualquier feto que viene creciendo con un peso fetal estimado o con su circunferencia abdominal menor al percentil 10 se lo considera un bajo peso para la edad gestacional. Dentro de este grupo de bebés vamos a tener que el 60% van a ser fetos con bajo peso para la edad gestacional constitucionales. ¿Esto qué quiere decir? Que son fetos sanos que simplemente son pequeños respecto a la curva de crecimiento para la población general. Estos fetos van a tener como característica un peso fetal estimado y o una circunferencia abdominal que se encuentra entre percentil 3 y 10 y que van a tener además una valoración anatómica normal, Doppler normal y una valoración prospectiva con persistencia de crecimiento ecográfico en similares percentilos. Es decir, siempre mantiene la misma curva de crecimiento. Diferente es el caso de un feto que tiene un problema que le genera una restricción de crecimiento o porque hay una causa externa que esté provocándole esa restricción del crecimiento. El RCI intrínseco responde al 10% de los casos de los fetos con bajo peso para la edad gestacional. Son aquellos fetos que tienen una anomalía cromosómica o una anomalía estructural o infecciones intrauterinas crónicas que hacen que su crecimiento se vea alterado. Por otro lado, tenemos las restricciones de crecimiento placentarias, que responden al 30% de los casos de los fetos con bajo peso para la edad gestacional. Estos son fetos que demuestran una desviación del propio ritmo de crecimiento determinado según su potencial genético, es decir, hay una alteración que genera que no puedan alcanzar su potencial genético. La causa de esta alteración es la insuficiencia placentaria. La placenta comienza a funcionar mal, por lo cual genera un déficit de aporte nutricional e hipoxia en el feto que va a generar la restricción del crecimiento intrauterino. ¿Cuál es la definición del RCIU placentario? Bien, peso fetal estimado o circunferencia abdominal inferior al percentil 3 como único dato positivo, o peso fetal estimado y o circunferencia abdominal menor al percentil 10 con un Doppler patológico, ya sea porque la arteria umbilical tiene un percentil mayor al 95 y o porque las arterias uterinas tienen más de un percentil 95 en fetos menores de 32 semanas, o una arteria umbilical mayor al percentil 95 o un índice cerebroplacentario menor al percentil 5 en mayores de 32 semanas. Y por último, un peso fetal estimado y o una circunferencia abdominal con descenso marcado en su carril de crecimiento en mayores de 32 semanas, es decir, caída de 2 cuartilos en 2 ecografías separadas por al menos 2 semanas. Esto es fundamental porque remarca la importancia de evaluar el crecimiento fetal de forma prospectiva o retrospectiva con sucesivas ecografías,
Hay que evaluar la evolución del crecimiento fetal, no una única ecografía, porque no vamos a poder hacer un diagnóstico claro de una restricción del crecimiento versus un bajo peso para la edad gestacional. Más adelante vamos a profundizar un poco más en los términos respecto al Doppler. El RCIU se puede clasificar de diferentes maneras. Una de las maneras es según su momento de aparición. A la luz de los conocimientos actuales, dada la diferente evolución que pueden presentar, es preferible discriminar dos grupos principales para mejorar el seguimiento y la toma de decisiones, tomando como punto de corte la semana 32, dividiendo entre RCIU de aparición precoz, cuando surge antes de la semana 32, y RCIU de aparición tardía, cuando surge después de la semana 32. Cada uno de estos grupos tiene sus características distintivas, que se detallan en esta tabla. El impacto que tiene el diagnóstico de RCIU en un feto a corto plazo tiene que ver con el mayor riesgo de muerte perinatal, de parto prematuro, de hipoxia, de hipoglucemia, de hipocalcemia, policitemia, aspiración meconial, hemorragia intraventricular, convulsiones y parálisis cerebral. Muchas de estas complicaciones que pueden surgir tienen que ver con la mayor probabilidad de nacimiento prematuro de estos fetos. A largo plazo también se ve un impacto importante. Fetos que han nacido con RCIU tienen mayor riesgo de desarrollar alteraciones neuroconductuales, obesidad, hipertensión, hipercolesterolemia, enfermedad coronaria, ACV y diabetes tipo 2. Entendiendo la importancia que tiene el impacto del RCIU a largo plazo y a corto plazo, es fundamental conocer los factores de riesgo para poder detectarlos de manera precoz y, en la medida de lo posible, tratarlos para hacer prevención. Dentro de los factores de riesgo preconcepcionales, contamos con el bajo nivel socioeconómico y educacional de una mujer, las edades extremas, la baja talla, la malnutrición severa, la presencia de enfermedades crónicas en la mujer embarazada como hipertensión, nefropatías, diabetes, enfermedad pulmonar crónica, entre otras, y antecedentes de niños ya nacidos previamente con bajo peso para la edad gestacional. Factores de riesgo que conocemos durante el embarazo son el embarazo múltiple, el aumento de peso materno bajo, es decir, menor a 8 kilos, un intervalo intergenésico corto, la hipertensión inducida por el embarazo, la preeclampsia, la eclampsia, el síndrome antifosfolipídico, las anemias, infecciones virales o parasitarias, malformaciones congénitas, alteraciones genéticas y exposición a teratógenos. Por último, los factores de riesgo ambientales y del comportamiento tienen que ver con el consumo de tabaco, el alcoholismo, el consumo exagerado de cafeína, la drogadicción, la elevada altitud sobre el nivel del mar, el estrés, el control prenatal ausente o inadecuado y el trabajo físico excesivo. Las estrategias de prevención primaria que están disponibles es fundamentalmente la consulta preconcepcional, asesorar sobre la cesación tabáquica y sobre el cese de consumo de drogas. Dentro de lo que es prevención secundaria, otra vez intensificar el asesoramiento sobre cesación tabáquica, sobre el cese de consumo de drogas y en los casos en que se tome como alto riesgo de desarrollo de restricción, se debe administrar o se recomienda administrar 150 miligramos por día de aspirina o de ácido acetil salicílico a partir de las 12 semanas de gestación, comenzando antes de la semana 16 y finalizando en semana 36. Esta medicación se recomienda en los casos en que existe un screening combinado del primer trimestre con un riesgo aumentado para restricción del crecimiento intrauterino. Este screening combinado se realiza en conjunto con el screening de anomalías cromosómicas entre semana 11 y 13.6, midiendo el Doppler de arterias uterinas, la presión arterial media, combinándolo con los antecedentes maternos y el dosaje de una proteína que sintetiza la placenta que se llama PAP-A. La presencia de trombofilia, el antecedente de restricción del crecimiento en un embarazo anterior, sin un screening combinado, o un feto muerto sin un screening combinado, o preeclampsia antes de la semana 37 en un embarazo anterior en una mujer que no realizó el screening combinado, también son indicaciones de prevención secundaria con ácido acetil salicílico. No existe la prevención terciaria. Las causas del RCIU pueden dividirse en maternas, fetales y ovulares. Dentro de las maternas, como dijimos previamente, enfermedades crónicas como diabetes, insuficiencia renal,
enfermedades autoinmunes, hipertensión crónica, preeclampsia, síndrome antifosfolipídico, el consumo de tóxicos, la desnutrición y el consumo de ciertos fármacos teratogénicos. Dentro de las causas fetales tenemos las infecciones congénitas, anomalías cromosómicas, síndromes génicos y malformaciones. Y dentro de las causas ovulares, que tienen que ver con alteraciones placentarias o las membranas ovulares, tenemos anomalías de la placentación, con el posterior desarrollo de insuficiencia placentaria, y anomalías de la placenta, como la presencia de un hemangioma, un corioangioma o la placenta circunvalada. Entonces, de acuerdo al momento en donde se presente la anoxa, que va a generar esa restricción del crecimiento, y al tiempo de duración de la presencia de esa anoxa, se va a generar una alteración en distintas áreas del desarrollo fetal. Y esto va a dar lugar a una restricción del crecimiento de tipo simétrica o asimétrica. Nosotros sabemos que en las primeras semanas de gestación, en primer y segundo trimestre, las neuronas y los huesos largos tienen su pico de crecimiento, por lo cual, si una anoxa se presenta entre las 15 y las 25 semanas, y esta anoxa perdura durante ese tiempo, va a tener un principal impacto en el desarrollo neuronal de los huesos largos y también de la acumulación de adipocitos, por lo cual el tipo de restricción del crecimiento que va a generar va a ser simétrico, va a desarrollarse un feto con una disminución en el perímetro craneal, disminución en la talla y disminución en el peso. Por otro lado, si la anoxa se presenta más tardíamente, luego de la semana 30, el principal impacto va a darse sobre los adipocitos. Entonces, el tipo de restricción del crecimiento va a ser de tipo asimétrico, es decir, va a disminuir el peso del feto, va a disminuir el perímetro abdominal, pero el perímetro craneal y la talla va a ser normal. Los obstetras tenemos distintos elementos para sospechar la alteración del crecimiento fetal. Pero una de las principales cuestiones a tener en cuenta para el diagnóstico de alteraciones del crecimiento fetal es la correcta o el correcto cálculo de la edad gestacional. Esto es fundamental debido a que un incorrecto cálculo de la edad gestacional en una paciente embarazada puede llevar a un subdiagnóstico o un sobrediagnóstico de restricción del crecimiento intrauterino. Entonces, esta tabla muestra qué parámetros se utilizan desde la ecografía para determinar la edad gestacional. Y esto es fundamental sobre todo en los casos en donde la embarazada desconoce su fecha de última menstruación o la fecha de última menstruación no es confiable. Entonces, una vez calculada adecuadamente la edad gestacional, tenemos distintos elementos para poder pesquisar la restricción de crecimiento. Por un lado, con la anamnesis, identificando los factores de riesgo que mencionamos previamente. La palpación abdominal tiene una utilidad limitada porque detecta solamente el 30% de las restricciones de crecimiento. Por este motivo, debe ser siempre complementada con la biometría ecográfica. Lo mismo sucede con la altura uterina. Si bien se recomienda medir la altura uterina en todas las embarazadas a partir del segundo trimestre, la precisión diagnóstica de RCIU es limitada. La evaluación de la ganancia ponderal materna también es útil para sospechar la posible presencia de una restricción del crecimiento. Existen tablas para percentilar el incremento de peso materno cuando uno conoce el peso previo al embarazo, y cuando se desconoce el peso previo al embarazo se puede calcular el índice de masa corporal por la edad gestacional y evaluar en qué percentil cae. Si nos encontramos con una mujer con un aumento de peso insuficiente o por debajo de un percentil de punto de corte inferior, ahí podemos sospechar que podemos estar frente a una restricción del crecimiento intrauterino. Las estrategias que más se están utilizando en la actualidad son las ecográficas. En primer trimestre se realiza el screening de preeclampsia y de restricción del crecimiento con el Doppler de las arterias uterinas, la tensión arterial media y los datos maternos. Se realiza en conjunto con el screening de aneuploidías, con la translucencia nucal o TN+, y permite seleccionar la población que se verá favorecida con la administración de ácido acetilsalicílico y como predictor de resultado y para definir pautas de seguimiento posteriores en el embarazo. En segundo trimestre también se habla de realizar un screening de preeclampsia y restricción con el Doppler de arterias uterinas en conjunto con el scan fetal o la ecografía morfológica entre semana 20 a 24.
Este screening se suele recomendar para pacientes de alto riesgo de restricción del crecimiento y permite seleccionar la población que se verá favorecida con la realización posterior de biometrías seriadas y control de la salud fetal más estricto. Ahora bien, el único estudio que permite diagnosticar restricción del crecimiento es la ecografía, por lo cual en todos aquellos casos en los cuales el tamizaje clínico dé la sospecha de crecimiento fetal potencialmente disminuido, debe realizarse una ecografía para confirmar o descartar el diagnóstico. Los datos de sospecha clínica de restricción pueden surgir a partir de un poco aumento de peso materno, de una altura uterina menor al crecimiento que corresponde por la edad gestacional, o de tensión del aumento del tamaño del útero en relación al progreso del embarazo, la disminución de los movimientos fetales o la presencia de oligoamnios. Entonces, ante la sospecha de una restricción del crecimiento intrauterino, se debe realizar una ecografía, ya que es el examen de mayor precisión para confirmar el diagnóstico presuntivo. En esta ecografía se miden las biometrías fetales, la circunferencia cefálica, el diámetro biparietal, la circunferencia abdominal y la longitud femoral. Y con todas estas medidas se estima un peso fetal estimado, el cual se percentila, es decir, en qué sitio de la curva cae según la edad gestacional. Para poder clasificar la restricción del crecimiento se requiere además de la realización del Doppler fetoplacentario, es decir, la medición del flujo sanguíneo a través de la arteria umbilical, la arteria cerebral media, las arterias uterinas y eventualmente, si alguna de ellas diera alterada, se realiza el ductus venoso. Entonces, si estamos frente a un diagnóstico probable de bajo peso para la edad gestacional, lo primero que tenemos que cuestionarnos es si realmente la edad gestacional fue adecuadamente calculada. Si esto no fue adecuadamente calculado, evaluar la edad gestacional correctamente y replantear el diagnóstico de RCIU o de bajo peso para la edad gestacional. Si la edad gestacional fue adecuadamente calculada y tenemos el diagnóstico de RCIU confirmado, deberíamos evaluar a qué edad gestacional fue el diagnóstico de RCIU, los antecedentes personales y familiares de la paciente, si tiene algún tipo de manifestación clínica asociada, si hay alguna enfermedad crónica en la paciente, si tiene síntomas de preeclampsia, hipertensión gestacional, si tiene screening de aneuploidías del primer trimestre y cómo dio, si tiene scan fetal o ecografía morfológica, qué serologías fueron solicitadas durante el embarazo y cuáles fueron sus resultados, y cómo dio el Doppler fetoplacentario. Toda esta información que recabemos de la anamnesis y del análisis de todos los exámenes complementarios que realizó esa paciente nos permitirá orientarnos hacia un diagnóstico etiológico posible, ya sea nos encontremos con un feto con un bajo peso para la edad gestacional constitucional. Recuerden que son esos fetos que son sanos y que simplemente son más pequeños que el resto de los fetos para su edad gestacional, que nos encontremos frente a una restricción del crecimiento intrauterino de origen placentario, es decir, por una insuficiencia placentaria, o una restricción del crecimiento intrínseco, ya sea porque el feto tiene alguna NOX, algún problema que genere que su crecimiento sea alterado por una infección congénita, una anomalía genética o una malformación estructural. Dentro de las causas de restricciones del crecimiento intrínseco, las infecciones son responsables del 5 al 10% de los casos de restricción, y no todas, solo algunas pueden generar RCIU, la infección por citomegalovirus, toxoplasmosis, malaria, sífilis, rubiola y varicela. Alguna de estas, como verán, no forma parte del screening en todas las pacientes gestantes, por lo cual deberíamos solicitarlas ante un caso de restricción del crecimiento si no fueran hechas previamente. Otras causas de RCIU intrínseco son las malformaciones congénitas, que habitualmente pueden detectarse con el scan fetal o la ecografía morfológica que se realiza en semana 18 a 24, y que además en estos casos se sugiere realizar un ecocardiograma fetal doble color para evaluar bien si la presencia de una cardiopatía congénita, que son de las malformaciones congénitas más frecuentes. Dentro de las más frecuentes que generan restricciones del crecimiento tenemos anomalías del cierre de la pared abdominal, como es la gastrosquisis o las cardiopatías congénitas. Es importante tener en cuenta que cuando estas malformaciones se presentan de manera aislada, son en su mayoría de origen multifactorial, es decir, eventos por azar, no hereditarios, de origen esporádico. Ahora bien, si se encuentran varias malformaciones en un bebé, lo más probable es que sea producto de una anomalía genética. Por último, dentro de las anomalías genéticas que podemos encontrar, pueden haber anomalías cromosómicas numéricas, como una trisomía 21 o síndrome de Down,
anomalías cromosómicas estructurales, cuando falta o sobra un pedacito de cromosoma, es decir, una microdeleción o una microduplicación, o anomalías génicas, es decir, enfermedades de genes únicos. Existe mayor sospecha de una enfermedad genética si la restricción del crecimiento se asocia con un diagnóstico precoz, antes de la semana 28 de gestación, cuando la restricción del crecimiento es severa, es decir, cuando el peso fetal estimado a la circunferencia abdominal es menor al percentil 1, cuando se asocia con malformaciones, cuando el líquido amniótico es normal, cuando la relación de la circunferencia cefálica con la circunferencia abdominal es elevada, es decir, la cabeza del feto es mayor a la circunferencia abdominal, y cuando el Doppler de arterias uterinas da normal, lo que indica es que la placenta está funcionando bien. Las anomalías genéticas son responsables del 19% de los fetos que tienen RCIU severo, y las causas más frecuentes son, si el RCIU se detectó antes de semana 26, las triploidías, y si se diagnosticó el RCIU luego de semana 26, la trisomía 18. El diagnóstico se realiza a través de la punción de vellosidades coriales o amniocentesis, y sobre estas muestras se pueden realizar diferentes estudios genéticos. El más accesible en nuestro medio es el cariotipo, pero además se pueden realizar estudios moleculares para análisis de microdeleciones y microduplicaciones por microarray o estudios de genes a través de paneles multigénicos o exoma. Ahora bien, ¿qué conducta obstétrica tenemos frente al diagnóstico de una restricción del crecimiento? Dentro de las conductas antenatales debemos evaluar la posibilidad de intervenir para reducir la restricción del crecimiento fetal. ¿Cómo? Evitando el cigarrillo, mejorando el estado nutricional materno y administrando hierro, ácido fólico y otros micronutrientes si fuera necesario. Además, deberíamos tratar las patologías maternas que afectan el crecimiento fetal, como por ejemplo los trastornos hipertensivos del embarazo, la anemia crónica, la diabetes o la presencia de una hemorragia. Sin embargo, una vez que se establece el diagnóstico de RCIU, la variedad de tratamientos intrauterinos es limitada y el nacimiento suele ser la única opción. La decisión sobre el momento del mismo se determina a partir de una evaluación integral cuidadosa de la edad gestacional, la causa del RCIU, los resultados del Doppler y estudios complementarios, lo cual determinará los riesgos fetales, neonatales y las preferencias de la familia. El momento del nacimiento de fetos con restricción del crecimiento debe ser individualizado y debe evaluarse en cada caso si el riesgo de la muerte fetal excede al de la muerte neonatal, teniendo en cuenta la edad gestacional. Se deben considerar las secuelas de la prematurez versus las secuelas neurológicas por la hipoxia y la acidosis que presenta un feto con restricción del crecimiento intrauterino. Por lo cual, la decisión de la interrupción del embarazo se evalúa en base a beneficios y riesgos. Se colocan los factores dentro de una balanza, teniendo en cuenta que una interrupción de forma prematura aumenta el riesgo de muerte neonatal por inmadurez, pero una interrupción a término genera mayor riesgo de muerte intrauterina. La respuesta del momento del parto varía según los recursos disponibles, según la complejidad del servicio de obstetricia para vigilancia de la salud fetal y de la salud materna, y además también de la capacidad de atención que tiene la neonatología de la institución. Las semanas más complejas para tomar la decisión de interrumpir el embarazo son entre la semana 26 y 33, ya que en semana 26 estamos cerca de la viabilidad y después de la semana 33 tenemos mejores chances de sobrevida neonatal con bajo riesgo de complicaciones. Es por eso que esta decisión va a estar supeditada por la evaluación de la salud fetal, determinada por los resultados del Doppler fetoplacentario y de la biometría fetal, y además también por el estado de salud materno. Entonces, el control del crecimiento fetal lo realizamos a través de la ecografía obstétrica, midiendo las biometrías que mencionamos en las diapositivas anteriores, y habitualmente el intervalo en que se realiza esta medición es de 2 semanas para que los resultados sean comparables. El otro parámetro fundamental que utilizamos en la ecografía para determinar el momento del nacimiento de un feto con RCIU es el Doppler fetoplacentario. Este Doppler se realiza a partir de la semana 24 de gestación, evalúa patrones de flujo sanguíneo como un signo de adaptación del feto a situaciones de estrés y mostró reducir el riesgo de mortalidad perinatal y de intervencionismo obstétrico innecesario.
La alteración del Doppler refleja la redistribución del flujo sanguíneo fetal en respuesta a la hipoxia fetal. Es decir, un feto que se encuentra hipóxico por una insuficiencia placentaria va entonces priorizar la irrigación de órganos clave como es el cerebro, por lo cual si nosotros tomamos la medición de la arteria cerebral media, vamos a ver que en un feto hipóxico va a estar vasodilatada. Por otro lado, va a restringir la irrigación de la arteria umbilical, por eso es que al momento de medirla, un feto hipóxico va a mostrar la arteria umbilical con aumento de la resistencia y además va a restringir la irrigación de otras arterias como la aorta, las arterias renales, las ilíacas y las femorales. En relación a, como hablábamos previamente, del oligoamnios, la presencia de oligoamnios en fetos con RCIU es frecuente, debido a que hay una disminución en el flujo sanguíneo renal, lo que hace que disminuya la diuresis y se traslade a la disminución del líquido amniótico. Entonces, otra forma de clasificar los fetos con RCIU es según su grado de compromiso, y el grado de compromiso va a estar determinado, por un lado, por sus biometrías, pero principalmente por el resultado del Doppler fetoplacentario. Esta es una tabla que muestra la clasificación de RCIU. A modo de ejemplo, esto no lo tienen que saber exactamente, pero sepan que esto existe justamente para orientarnos a la conducta sobre el momento de interrumpir el embarazo. Otras estrategias para controlar la gestación es con el monitoreo fetal. El monitoreo fetal anteparto deberá ser efectuado en las pacientes con RCIU a partir de la semana 32 de gestación y se aconseja realizar cada 72 horas hasta el momento del nacimiento. Esta frecuencia puede anticiparse ante cambios clínicos materno-fetales, como por ejemplo disminución o ausencia de movimientos fetales. Por otro lado, es fundamental la vigilancia materna. La asociación con preeclampsia está incrementada debido a la fisiopatología similar de algunos casos de RCIU, fundamentalmente en aquellos de instalación precoz, por lo que se recomienda la realización de proteinurias de 24 horas y el control frecuente de la tensión arterial en aquellos casos de restricción del crecimiento intrauterino menores de 32 semanas. Hay pacientes que podemos controlar de forma ambulatoria y otras que requieren de internación. Frente al diagnóstico de restricción, habitualmente ya requiere de una internación para evaluar el estado de salud fetal y materno. En los casos de pequeños para la edad gestacional con imposibilidad o dificultad del seguimiento ambulatorio, en pequeños para la edad gestacional con estado de preparto, trabajo de parto o dinámica uterina, cuando el diagnóstico de pequeño para la edad gestacional se da en un embarazo de 40 semanas o cuando se asocia a otras patologías como por ejemplo trastornos hipertensivos. La vía de parto puede ser vaginal o por cesárea. En el caso en que la afección fetal sea severa, la recomendación es realizar una cesárea. Si no hay afección fetal o materna severa, se puede intentar la vía vaginal con monitorización estricta de la frecuencia cardíaca fetal. La vía de parto deberá ser discutida en cada caso en particular, y la mejor vía dependerá de la edad gestacional, la condición fetal y las condiciones cervicales y maternas. Esta tabla, que muestra la clasificación del RCIU de acuerdo al compromiso fetal, muestra además el seguimiento que debería realizarse en cada estadio y a qué edad gestacional se recomienda interrumpir el embarazo y por qué vía. En los casos de estadios 1A y 1B, en donde hay una restricción severa del crecimiento con insuficiencia placentaria leve, el seguimiento es estricto, cada 3 días a una semana, se puede interrumpir en semana 37 y se puede intentar un parto vaginal. Pero en los casos de restricciones del crecimiento más severos, con insuficiencia placentaria severa, con sospecha de acidosis, la recomendación es finalizarlo por cesárea y de acuerdo a los resultados del Doppler, entre semana 26 a 34 de gestación. En los casos en que la interrupción del embarazo deba realizarse de forma prematura, se aconseja la inducción a la maduración pulmonar fetal, que consiste en administrar corticoides antenatales si la finalización de la gestación se encuentra en embarazos entre 24 y 33.6 semanas, debido a que esta estrategia disminuye la mortalidad, el síndrome de distrés respiratorio y la hemorragia intraventricular en niños prematuros. Se debe administrar betametasona 12 mg intramuscular, 2 dosis cada 24 horas,
o dexametasona 6 miligramos intramuscular cada 12 horas por 4 dosis. Además, se recomienda la administración de sulfato de magnesio endovenoso para la neuroprotección del feto en caso de que la finalización del embarazo fuera indicada de manera inminente dentro de las próximas 12 horas, cuando el embarazo se encuentra entre semana 24 y 31.6. Esta estrategia mostró prevenir el daño neuronal que conduce a la parálisis cerebral. Una vez producido el nacimiento, se recomienda enviar la placenta para estudio anatomopatológico, debido a que la presencia de depósito masivo de fibrina perivellositaria se asoció a un riesgo de recurrencia en futuros embarazos de restricción de entre el 40 al 60%. Además, se debe brindar asesoramiento integral a toda mujer que presentó un embarazo complicado con RCIU, con el resultado del estudio de la placenta y evaluando los estudios complementarios que correspondan en el puerperio inmediato o alejado. Por ejemplo, la investigación de patologías inmunitarias como trombofilias o lupus. Este asesoramiento será fundamental para el futuro obstétrico y clínico de estas madres. La restricción del crecimiento puede recurrir en futuros embarazos, pero el riesgo depende de la causa subyacente y de la salud materna. La insuficiencia placentaria severa tiene un 10% de recurrencia en mujeres sanas ante un nuevo embarazo con la misma pareja, y este riesgo se encuentra incrementado ante las siguientes circunstancias: hipertensión crónica, edad materna mayor a 35 años, enfermedad renal o autoinmune materna, trastornos de la coagulación, obesidad materna, con un índice de masa corporal mayor a 30, persistencia del tabaquismo, del consumo de alcohol o drogas, o algunos medicamentos consumidos a largo plazo. Toda paciente que ha presentado un feto con restricción, especialmente aquellas en las que haya sido severo y precoz, debe ser asesorada acerca de la importancia de realizar controles de salud preconcepcionales a la hora de planificar un próximo embarazo. Muchas gracias por su atención. Les dejamos en la última diapositiva la bibliografía recomendada.